Paz a ustedes, hermanos. Paz a ustedes, hermanos. Qué gusto saludarles y verles a través de este medio. Hoy empezamos una temática que tiene que ver con la predicación, pero desde un enfoque práctico, desde un enfoque que empieza desde el predicador. Antes de hablar de los sermones, vamos a hablar del predicador. Es, creo, la figura que se necesita seguir reforzando. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirle por favor a nuestro hermano ministro Elías Morales que nos presente en oración. Nuestro hermano Elías, ministro de la iglesia, mucho tiempo aquí por el sur anduvo y ahora pues del norte nos está acompañando. Gracias por estar aquí, hermanos, si nos dirigen en oración, por favor. Claro que sí, hermano. Bendito Dios. Señor, no queremos empezar sin antes agradecerte las bendiciones en las que te haces de manifiesto de muchas formas. Estar aquí enlazados, Señor, con tus hijos, nos haces con ello entender que no hay no obstáculos, no hay imposibles y no hay, Señor, ninguna otra cosa que pudiera limitarnos para entender cada día más lo relacionado con tu palabra. Estamos a punto de iniciar esta temática que a través de nuestro hermano Josué, que también es un siervo tuyo y que nos das el privilegio de estar conectados con él para iniciar, Señor, este curso, esta temática que en su corazón Él ha preparado para que nosotros, Señor, los que también tenemos que ver con la predicación de tu palabra, podamos comprender un poco más de los métodos, de los recursos, de las cosas que son necesarias para la predicación de tu palabra. No queremos hacerlo sin antes ponerlo en tus manos, ponernos todos en tus manos y en tus cuidados, rogarte que la influencia de tu Espíritu Santo y la dirección de nuestro Señor Jesucristo, que sea todo para honra y gloria tuya, y agradecerte, Señor, que nos permitas, aún en la distancia, tener la oportunidad de aprender cada día más de ti. Bendice este curso, bendice este momento y bendice al expositor y que todo lo que podamos aprender sea también para ponerlo en práctica y en favor de tu iglesia, para que tu iglesia cada día esté más nutrida y cada día esté también mejor pues instruida en el conocimiento de tu palabra, que a través de la predicación nos das la oportunidad de compartir con ellos. Te bendecimos, Padre, y te rogamos tus favores para todos los que están ya enlazados y los que lo van a hacer y los que tengan también la oportunidad de hacerlo, pues en este día, Señor, te rogamos que también tú los bendigas. Te bendecimos, Padre, y te rogamos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. hermano ministro Elías Morales, Gracias, así hermano. hasta Zacatecas, Río Grande. Río Grande, Dios, Zacatecas. Dios le bendiga, hermano. Y Igualmente, bueno, hermano. mis hermanos, vamos a empezar una temática el día de hoy. Se va a dividir en tres partes. La primera vamos a hablar del predicador. En la segunda vamos a hablar del mensaje, cómo armar algunas ideas y cómo prepararlo. Y por último vamos a hablar de cómo hacer series que tengan propósito. No mensajes sueltos, ni aislados, sino series que lleven un inicio y un final buscando impactar a la congregación hacia algún punto. Entonces, hoy vamos a empezar con el predicador. Creo que es la figura que a veces necesitamos reforzar porque puede ser que el sermón esté bien hecho, pero puede ser también ahí que el predicador esté aún con algunas áreas de oportunidad. Quiero pedirle, hermano Josué, que nos ayudes con la presentación en este momento para ir platicando, hermanos. Y al final, yo quiero pedirles que puedan escribir sus preguntas, si es que hay alguna pregunta. Y al final de la exposición, que podamos tener un espacio de diálogo, de preguntas, de dudas, de comentarios, de lo que sea que haya en el corazón de ustedes, hermanos. Nuevamente sean bienvenidos. Ya varios están reportando que están siguiendo la transmisión, lo cual nos da mucho gusto. Tanto los que están en Facebook como los que están en la plataforma de Zoom. Muy bien, el corazón del predicador. Hoy vamos a ver la prioridad del predicador en el ministerio. Es donde vamos a empezar. La siguiente, por favor, hermano. ¿Cuál es el propósito de la clase, hermanos? Que cada líder y pastor comprendan que la predicación no es una actividad más, no es algo más dentro del ministerio, sino una responsabilidad central que debe ordenar prioridades
preparación y relación con Dios, porque la calidad del púlpito siempre revela la condición del corazón del predicador. Dice la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón, ¿qué hermanos? Como llega el predicador, es lo que va a soltar, lo que va a decir, es lo que va a comunicar a la iglesia. Por eso queremos empezar, antes de hablar de homilética, antes de hablar de estructura del sermón, queremos hablar del corazón del predicador. Porque la predicación, hermanos, la predicación viva no nace en el bosquejo, nace en el corazón del predicador. Y vamos a más adelante hablar un poquito de Hechos 6, y solo lo pongo como una referencia que me parece muy importante. Pero, hermanos, hay algo que cuando yo veo esta parte de la predicación me preocupa, porque predicar se puede convertir en una rutina ministerial, algo más que hay que hacer dentro de la labor ministerial. Y a veces hay que decirlo, aunque suene fuerte, se convierte en una carga semanal. A veces buscar un tema, preparar un bosquejo, subir al púlpito, terminar el sermón y otra vez el domingo, que voy a predicar el sábado. Y poco a poco, y sin darnos cuenta, el púlpito deja de ser un lugar de vida y se convierte solamente en una responsabilidad que hay que hacer. Porque me toca el rol de predicación, porque como pastor tengo que estar predicando sábado a sábado. No sé cuántos pastores que están aquí predican cada sábado. Qué bueno. Porque, hermanos, como pastores conocemos de primera mano la iglesia. Y eso ayuda mucho cuando nosotros como pastores compartimos la palabra de manera constante. Eso es una bendición, pero también es una dificultad que a veces afrontamos. Porque la predicación, hermanos, puede dejar de sentirse como una oportunidad y comenzar a sentirse más como una presión. El problema aparece cuando ya no predicamos pensando tengo que decir algo. Si no tengo, más bien tengo algo que decir, es diferente a tengo que decir algo. Es importante esto, hermanos, porque tener algo que decir nace de convicción. Ya estamos el miércoles, jueves, dicen, ay, ya quiero predicar porque hay algo que hay en mi corazón que quiero compartir. Algo tocó mi corazón, algo me impactó, ya quiero que sea sábado para hablarlo. Y a diferencia, decir, me toca predicar, pues, a ver qué digo. Es una gran diferencia. Qué importante es que tengamos algo que decir, en vez de tener que decir algo. Porque de la emoción de contar lo que hemos aprendido, hermanos, en la semana, del tesoro que descubrimos estudiando, nos emociona. Hay algo que arde en el corazón. Pero hay que tener, hermanos, con mucho cuidado esto. Porque si solo lo vemos como que, pues ya ni modo, me toca hablar. Y bueno, voy a sacar un tema que ahí tenía guardado. Pues habla de que solo estamos cumpliendo con una función. Pero estamos perdiendo de vista la trascendencia que tiene la oportunidad que tenemos. Y esto se vuelve más complicado cuando llevamos muchos años en la congregación. No sé cuántos aquí tengan en la congregación 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Porque cuando uno llega de nuevo a una iglesia, ya trae su colección de temas, ¿sí, hermanos? Uno llega a la iglesia y del tiempo que ha tenido en otros lugares, ahí tiene sus textos favoritos. Decimos los éxitos, ¿no? Y tenemos cuáles se han pegado, los vamos escorando, acomodando, guardando. Y dice, aquí tengo mi reserva. Y ahí empezamos, ¿no? Pero cuando se nos acaba eso, dices, bueno, ya me acabé todo lo que tenía ahí guardadito. Y ahora, ¿de qué empiezo a hablar? Y ahí empieza el problema, y ahí empieza la presión, porque sentimos que se nos terminó como decimos, el parque, se nos acabó las armas, y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí empieza, hermanos, un pensamiento silencioso que a veces ronda en quienes predicamos. Es que ya enseñé todo. Es que parece que ya repetí mucho. Parece que ya no tengo algo que compartir. Y eso puede producir frustración. A veces incluso mucha presión, porque la presión de cada semana de tener que hacer un tema es algo, hermanos, que se siente. Aunque a veces nos ha pasado que estamos emocionalmente cansados, espiritualmente secos. Aunque mentalmente uno sienta que ya no sabe hacia dónde avanzar. Pero quizá el problema no es que no hayan temas que dar o mensajes que predicar. El problema es que por años hemos pensado que la predicación depende solamente de encontrar temas, de encontrar ideas, cuando en realidad la predicación viva nace de un corazón que sigue siendo alimentado por Dios,
que sigue siendo instruido por Dios, que sigue siendo guiado y lleno del Espíritu. Ahí empieza, hermanos, el mensaje. No en el texto, no cuando escribo en una hoja o en una computadora un bosquejo, sino cuando tengo un tiempo de oración y de reflexión personal. La siguiente, por favor. ¿Qué errores notamos actualmente, hermanos? Hay algunas situaciones que observamos hoy, y lo digo por mí y por la experiencia que he visto primeramente en mi persona. Algo que me he dado cuenta es que el púlpito no se enfría de golpe, se enfría lentamente. No es que dejemos de creer, no es que no queramos hacer las cosas, no es que no queramos servir. Simplemente comenzamos a sobrevivir. Y muchas veces el desgaste en el ministerio comienza por hábitos silenciosos. Hábitos que poco a poco desgastan el corazón del predicador. A veces, hermanos, vivimos apagando incendios. Muchos terminamos viviendo semana tras semana reaccionando a urgencias, a eventualidades. Hay llamadas, hay problemas, hay cuestiones administrativas, hay asuntos familiares, hay conflictos, hay reuniones. Bueno, hay un sinfín de situaciones y sin darnos cuenta, el tema del sábado, el mensaje del sábado, termina preparándose en la madrugada del viernes. Con el tiempo que sobró, con el tiempo que ahí hicimos un cachito y bueno, y a veces solemos recalentar mensajes. A veces no damos comida fresca, damos comida así que, bueno, es que vi una predicación, es que bajé en Google un tema y pues con ese me la voy llevando de a poco. Y eso, hermanos, yo creo que nadie aquí le gusta la comida enlatada. Bueno, espero que no. Todos queremos comida fresquecita. Nadie dice, bueno, te voy a dar una comida de hace 15 días. Yo no la comería. Aunque te va a dar la comida de hace una semana, no la comería. Si te digo, mira, la recién hice, está fresca, pues uno hasta con gusto la come. Pero a veces, hermanos, me doy cuenta que vamos tomando una posición muy cómoda de dejar de mirar como una prioridad el mensaje y llenamos nuestra agenda hasta el tope. Y si hay tiempo, empezamos a pensar de qué hablar. Y entonces comenzamos a depender demasiado de la experiencia. Eso, hermanos, es un peligro. Yo mismo siento que corro ese peligro. Decir, ya sé varios temas, ya leí varios textos, ya para qué estudio. No, ya tengo tanto tiempo en el ministerio, ya me la sé. Yo ahorita que pase, abro la Biblia y ya. Y entonces comenzamos a confiarnos demasiado, comenzamos a creer que la experiencia es suficiente, pero jamás puede reemplazar una vida fresca en comunión con Dios. Otra de las cosas es predicar sin renovar el corazón. Este quizás es uno de los peligros más delicados del ministerio, porque podemos seguir predicando sin seguir renovándonos. Podemos seguir enseñando a otros sin permitir que Dios nos siga hablando a nosotros. Y algo peligroso puede pasar. Confundimos actividad con productividad espiritual. Porque estar ocupados no significa necesariamente estar llenos. Llenamos la agenda y vaciamos el alma. Esto es muy fuerte porque a veces la agenda, hermanos, está llenísima, pero el alma comienza a vaciarse. Seguimos predicando, pero internamente comenzamos a perder profundidad. Y aquí surge algo peligroso. Acostumbrarnos a predicar estresados. Acostumbrarnos a predicar cansados. Acostumbrarnos a estudiar sin emocionarnos, solo para salir, porque ya es mañana el tiempo que me toca, el día que me toca. Podemos correr el peligro de enseñar ya sin pasión, sin asombro, a hablar de Cristo sin sentirnos maravillados por la obra de Cristo. Y con mucho aprecio quiero decir algo, hermanos. Esto nos pasa a cualquiera. No solamente a los nuevos que están predicando, también pasa a quienes llevamos 10, 20, 30 años predicando, porque el mayor peligro del predicador no siempre es dejar el púlpito, no siempre es dejar el ministerio. El mayor peligro es seguir en el púlpito, pero comenzar a perder la pasión por la palabra. Dejar de perder la pasión por que cada día aprendamos algo del Señor y nos sintamos con el deseo de decir que sea sábado, porque yo quiero decirles a los hermanos lo que Dios me ha mostrado, su palabra, lo que me ha impactado en la semana. La predicación nunca, hermanos, debe sobrevivir en una agenda. Nunca debe la predicación ser el último peldaño en mi agenda, decir, bueno, total que el tema ya lo domino, me toca hasta el sábado, me quedan 3 días, me quedan 2 días.
La agenda debía o debe organizarse alrededor de la predicación. Porque cuando la palabra deja de ocupar el centro, todo el ministerio lentamente comienza a perder dirección. La iglesia deja de ser alimentada, deja de ser guiada, deja de ser acompañada. Se siente así como que, sí, escuché el mensaje, pero no me nutrió, no me animó, no me fortaleció. Sí, escuché el mensaje, pero no conectó, no tocó mi corazón, no movió algo dentro de mí, solo se dijo el discurso, pero no sentí ningún impacto. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a la siguiente, por favor. Hechos 6, hermanos, es extraordinario porque nos habla de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba en un tiempo de explosión impresionante en cuanto al evangelio, en cuanto a los nuevos, a los bautizados. Era una iglesia muy activa. Y algo interesante es que este capítulo, hermanos, no ocurre en tranquilidad. La iglesia está creciendo, hay necesidades, hay quejas, hay presión, hay tensión, hay muchas demandas ministeriales. Imagínense que un día se bautizan 3,000, el otro 5,000. La iglesia va en un ritmo muy rápido y empiezan a haber dificultades, que hay desatención de las viudas, que hay que ver cómo distribuir la comida, que hay que administrar esto. Y le dicen a los discípulos, oigan, vean esto. Y los discípulos, me llama mucho la atención lo que expresan, hermanos. No podemos dejar la oración y el ministerio de la palabra. Sí, hay cosas muy importantes, pero hay cosas en las que no nos pueden suplir. Yo no puedo agarrar un hermanito X, hermano, predica tú. No, esa función y ese privilegio yo lo tengo como líder, como pastor, como obrero, como diácono, como líder de pastoral a sociedades. Yo no puedo meterme tanto en tantas cosas y el viernes de noche le hablo a un hermano, predica por mí, porque ya no tuve tiempo. Eso, hermanos, esa función no se puede delegar a cualquier persona. No se le debe dar así de una manera ligera, de tal tema tú. Por eso los discípulos no dicen, bueno, está bien, vamos a dejar la oración y de estudiar y de compartir la palabra para meternos a la dinámica que estamos haciendo. ¿Y quién va a guiar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a acompañar? ¿Quién va a instruir? ¿Quién va a llevar la palabra ante la gente que está llegando? Entonces es muy interesante porque no están diciendo los discípulos, no queremos servir. No están diciendo, no queremos hacer algo. No. Ellos están hablando que tienen un llamado muy importante. Ellos dijeron, persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Miren, aquí hay algo muy importante. Los apóstoles no dijeron, bueno, hermanos, si nos da tiempo vamos a orar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hermanos, ¿saben qué? Hay muchos pendientes, vamos a atenderlos y si nos alcanza el tiempo vamos a preparar qué mensaje compartirles. Tampoco dijeron, bueno, está bien, total que el sábado vemos qué damos, total que el Espíritu nos va a ayudar. No, porque es la excusa que usamos. Dios me va a poner palabras, el Espíritu me va a poner, me va a dirigir. Y sí es cierto que Dios pone palabras y el Espíritu dirige, pero a veces lo usamos como excusa para no prepararnos. Los discípulos entendían que la oración y la palabra no podían vivir en los espacios sobrantes de la agenda. Eran demasiado importantes para dejarlas cuando haya tiempo, cuando haya oportunidad. La palabra persistiremos es muy importante, hermanos, porque habla de una continuidad. Persistir es prioridad, es disciplina, es convicción. Ellos entendieron que habían muchas cosas que hacer, demasiadas con tanta gente. Pero habían dos que eran indispensables. Dos pilares que sostienen el ministerio, la oración y la palabra. Y eso es muy importante mirarlo, porque muchas veces creemos que el ministerio se sostiene con activismo, con una agenda apretada, con carisma, con organización, pero los apóstoles entendieron algo diferente. El verdadero poder del ministerio nace en la vida espiritual del predicador. Cuando la oración y la palabra dejan de alimentar primero al líder, al predicador, la predicación comienza a perder dirección, propósito. La iglesia deja de tener una idea o un rumbo hacia dónde ser dirigida. Porque nadie puede guiar espiritualmente a otros si no es guiado primero por Dios. La iglesia, hermanos, siempre termina comiendo del estado espiritual de quien esté predicando. Por eso cuando estos dos pilares se descuidan en el líder o en el pastor,
la iglesia también comienza a debilitarse. No inmediatamente, no de un día para otro, pero poco a poco los mensajes dejan de transformar. La enseñanza pierde profundidad y la congregación comienza a sobrevivir con alimento cada vez más superficial, con alimento de Google, de ChatGPT. Hoy tenemos más herramientas, tenemos libros, internet, inteligencia artificial, comentarios, aplicaciones, bosquejos, tenemos Google, tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos Cloud, bueno, pero ninguna herramienta, hermanos, subrayen esto, ninguna herramienta puede reemplazar un corazón que ora y una mente llena de la palabra y el Espíritu de Dios. Repito, ninguna herramienta, ni de internet, ni de inteligencia artificial, ni de comentarios, puede reemplazar un corazón que ora y una mente llena de la palabra y el Espíritu de Dios. Yo he visto muchos que se paran a leer y no está mal, pero no están conectando, están leyendo un buen discurso, pero no están hablando del corazón, de cómo Dios tocó, cómo Dios me habló a mí primero, cómo Dios me mostró algo que yo estoy aplicando y quiero que ellos también experimenten. La predicación no es una tarea más que hay que hacer. Predicar la palabra es una de las encomiendas más altas, más santas, más delicadas que Dios puede poner en manos de un ser humano, hermanos. Tenemos el privilegio de dar palabra. Porque cuando alguien sube al púlpito, no solo está transmitiendo información. Esa la puedes bajar en internet. No, no es eso. Está comunicando palabra de Dios. Que digo, una aclaración. Sí, podemos usar herramientas de inteligencia artificial. Eso está bien. Pero se nota cuando alguien solo lee un discurso, a cuando alguien vive el evangelio, vive la palabra, a cuando alguien muestra en ese corazón, en esa actitud que estuvo con Dios, que estuvo meditando, que estuvo leyendo, que estuvo reflexionando, que estuvo orando. Y eso cambia completamente la dimensión de lo que hacemos, porque no estamos hablando simplemente de preparar un discurso, ni de compartir opiniones personales, ni de llenar espacios dentro del culto. Estamos abriendo la Escritura para hablar en nombre de Dios a las vidas. Por eso la predicación tiene tanto peso, hermanos. Porque mientras predicamos, estamos formando la manera en que una iglesia piensa. Mientras predicamos, estamos formando la manera en la que una iglesia cree, en la que una iglesia vive, en la que ellos conocen a Dios, en la que ellos fortalecen su relación con Dios. Muchas veces, la imagen que una congregación tendrá de Dios se deberá al mensaje. Será influenciado por el púlpito que escuchas semana a semana y cuando alguien tiene algo que decir, estuvo en oración, estuvo en reflexión, estuvo en meditación, estuvo pidiendo la dirección de Dios, hermanos, ese no va a ser un discurso. Va a ser un mensaje poderoso que conecte y que llegue al corazón de la gente. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí, hermanos, hablo de algo que me parece muy importante. El peligro de la distracción. El mayor enemigo del predicador es la distracción. Y esto me parece muy importante porque el enemigo muchas veces no necesita destruir a un predicador, ni hacer que caiga, ni hacer que se desvíe de la fe. No, le basta desenfocarlo. Hacer que poco a poco comience a invertir la mayor parte de su tiempo, de su energía, de su fuerza en muchas cosas, a veces secundarias, mientras lo principal comienza a perder centralidad. Y eso pasa muchísimo, hermanos, en el ministerio pastoral, porque pareciera que todo tiene que ser resuelto por el pastor. No sé cuántos aquí son pastores, pero parece ser que todo tiene que pasar por el pastor. Y esto hay que cuidarlo mucho. Que se dañó la bomba de agua, el pastor que se terminó el gas, el pastor que cheque ahí que venga el gas. Que hay que decidir qué color pintamos el templo. Hermano, venga, hay una junta. ¿Qué color pintamos? ¿Qué le parece la cortina? Eso se puede delegar. Que hay que comprar material porque se está construyendo, se está remodelando. El pastor, dé las vueltas, compre, contrata a la gente, vea qué hay que hacer, qué hay que impermeabilizar, que hay que comprar esto. Y a veces si uno se mete en esas rutinas, hermanos, de verdad que estas son cosas que se pueden delegar, que se pueden enseñar que alguien más las pueda hacer. Yo en la iglesia de pastor anteriormente hicimos varias obras de remodelación
Y pues había un comité. Y ese comité se encargaba de qué? De hacer la cotización, se encargó de revisar los materiales, se encargó de contratar a la gente, se encargó de supervisar que se esté haciendo, solo informaba. Imagínense que uno está aquí, está allá, está acá. No daría tiempo, hermanos. Y yo creo que eso a veces nos llena de muchas cosas, sobre todo los que estamos a veces al frente de una congregación. Y eso, de alguna forma, hermanos, comienza a desgastar. Y no estoy diciendo que eso no sea importante. El problema aparece cuando el pastor termina cargando tantas cosas, tantas funciones, que ya no tiene tiempo, ni enfoque, ni fuerza para aquello que nadie más pueda hacer por él. Profundizar para compartir la palabra, orar para ser guiado para compartir la palabra y alimentar espiritualmente a la iglesia. Ahí no nos pueden suplir, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Aprovecho también, hermanos, este espacio para decir algo importantísimo. El púlpito no debe delegarse a la ligera. Miren, Pablo le dijo a Timoteo, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarle a otros, según 2 Timoteo 2:2. A veces, hermanos, estamos tan llenos de tantas cosas, y tengo que decirlo así, que el pastor ya ni quiere predicar, porque está lleno de muchas cosas. Su agenda la llena a tope. ¿Quién no quiere predicar? No, pues vamos a ver quién quiere. Que participen los hermanos y hacemos ahí culto del infantil, de la femenil, de las jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores, y se llena la agenda. ¿Y cuándo hubo un mensaje pastoral? ¿Cuándo el pastor, o cuando el líder de pastoral a las sociedades, o cuando los líderes que están con la gente pueden abrir el corazón para compartir e impactar con un mensaje? Y a veces llena de tantas cosas uno, hermanos, que pierde de vista lo importante que es el mensaje. No se trata simplemente de poner a alguien a predicar para cubrir un espacio o darle oportunidad. Hay que darle chance a ese hermano que predique, hermanos. No hay que soltar el púlpito así nomás. Se trata de reconocer si realmente es una persona idónea para ese ministerio de la palabra. Porque no cualquiera, hermanos. Y no porque nos pongamos un poquito así quisquillosos, sino porque el pararse y dar un mensaje, hermanos, es una gran responsabilidad. Y si quien lo hace no tiene la preparación ni espiritual, ni se prepara en la palabra, en estos dos pilares, la oración y la palabra, corremos el riesgo de que diga cosas que no edifiquen. Porque quien sube al púlpito no solo habla delante de la iglesia, comunica la palabra de Dios, enseña doctrina, enseña mensaje, forma espiritualmente a la iglesia. Bueno, regresando al punto, hermanos, llega un momento donde el predicador pasa más tiempo resolviendo asuntos operativos que preparando el corazón, su corazón, para comunicar la palabra de Dios. Y lentamente el ministerio comienza a girar alrededor de actividades, en lugar de girar alrededor de la palabra y la oración. Y eso es muy delicado, porque las distracciones del predicador casi siempre parecen importantes, ¿no? Hay mucho que hacer. Muchas veces son cosas buenas, pero no terminaron ocupando lo importante que es el mensaje. A veces el problema es hacer tantas cosas que terminamos perdiendo el enfoque de aquello para lo que Dios realmente nos ha llamado, que es precisamente lo que he comentado y lo que seguiré enfatizando. Compartir palabra viva, palabra fresca para la iglesia. La siguiente, por favor. Y aquí hay una idea complementaria, hermanos, para que no digan, pues qué bueno que lo dice, hermano, porque ya no voy a hacer nada. No. Aquí quiero enfatizar algo que parece muy importante. Todo debe de fluir hacia el púlpito. No todo lo que hacemos dentro de la iglesia nutre el púlpito de la misma manera, como lo he dicho. Porque a veces el pastor quiere supervisar todo, checar la construcción, checar que esto y lo otro. Eso puede delegársele a mantenimiento, a servicio. Pero hay actividades pastorales que sí alimentan profundamente la predicación. Y eso es muy importante. Porque si yo veo, por ejemplo, las actividades como algo que me drena, que me vacía, que me quita energía, estoy perdiendo de vista que las labores ministeriales lo que van a hacer es alimentar el púlpito, alimentar el mensaje que voy a dar. Y eso es muy importante, hermanos, porque no se trata de que como predicadores digamos, ahora solo voy a predicar
Ya no me digan que haga nada, no voy a evangelizar, no voy a discipular, no voy a visitar, no. Se trata de observar. Cuando una persona, hermanos, empieza, y ahorita le vamos a ver, el mensaje con tiempo, toda la semana está pensando en el mensaje y la visita que hace la conecta. Este ejemplo, esta experiencia, cuando uno anda, está pensando, está analizando, está conectado, y eso ayuda mucho, hermanos. Todo el ministerio pastoral nos ayuda a entender mejor qué requiere la iglesia. Por ejemplo, yo si estoy visitando, estoy evangelizando, estoy discipulando, estoy de primera mano tomando el pulso de la gente. ¿Qué siente la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué le inquieta a la gente? Y en base a eso puedo decir, es una serie de esta temática para poder guiar a la iglesia. Porque a veces, hermanos, hay que decirlo, y lo veremos en el tercer módulo, no tienen coherencia nuestros temas. Un día hablo de una cosa, otro de otra cosa, otro de otra cosa, y no termino por llevar a nada a la iglesia. Pero cuando estoy dentro del servicio, dentro del ministerio, escuchando, observando, viendo, eso a mí me da elementos, me da herramientas para ir pensando, yo veo que la gente le está preocupando, voy a empezar a hablar de esto. Y no estoy inventando nada en el púlpito ni dando temas que no conecten con la realidad de las personas. Más adelante vamos a platicar de esto. Pero, hermanos, hay situaciones, insisto en esto, que hay que cuidar que no nos desgasten. Resolver detalles técnicos hay que delegarlos, hacer compras, supervisar todo, comprar esto. Eso podemos delegarlo. Pero, por ejemplo, la evangelización, la visita, el acompañamiento, los ministerios, eso a mí me da elementos para la predicación. Y eso es lo importante, hermanos. El contacto real con la gente hace que la predicación deje de ser teoría. Hace que el líder o el pastor predique entendiendo la herida de la gente, sus luchas, sus necesidades, lo que la iglesia está viviendo. Cuando uno conversa con una familia, por ejemplo, escucha las situaciones, uno tiene idea cuál es el conflicto que hay en la sociedad. Cuando uno visita a alguien desanimado, toma idea de que alguien requiere esperanza, y a lo mejor mi iglesia requiere esperanza. Cuando alguien evangeliza, uno recuerda qué partes del evangelio debe volver a enfatizar. Y dice, fíjate que estuve compartiendo el evangelio y estuve hablándole a alguien del evangelio, y eso que le estuve diciendo lo voy a retomar para una serie de temas en la iglesia. Fíjate que estuve aconsejando a un joven y siento que hay una situación de desorientación. Voy a hablar cómo la palabra nos puede guiar a tomar decisiones. Y una serie de cómo decidir sabiamente, imagínense. Pero ya lo estoy viviendo desde mi experiencia dentro del ministerio. Ya en el contacto con la gente me van brindando ideas y eso lo llevo al púlpito. Ojo, no voy a contar lo que pasó, lo que hizo esta hermana, no. Lo que voy a estar hablando es del problema que yo noto o de las necesidades que yo observo en el entorno tanto social como en el entorno espiritual. Y entonces el ministerio no debería alejarnos del púlpito, debería acercarnos al púlpito. El ministerio debería ayudarnos a predicar con más claridad, con más sensibilidad, con más dirección. Pero el modelo correcto, hermanos, es que el pastor esté cerca, o el líder esté cerca. Si eres de pastorales, si eres pastor, si eres líder, acércate a la gente, escúchala, observa, acompaña, ora, estudia. Y eso va a nutrir mucho tu mensaje. Y entonces ya no se predica solamente en teoría, se habla de la fe viva, de la fe práctica. No sé quién de aquí, hermanos, haya tenido un bloqueo mental. ¿Alguien? Que está estudiando o está buscando de qué hablar y se bloqueó su mente. Dice, ya no sé qué voy a hacer. ¿Y saben qué hago yo cuando me encuentro en un bloqueo así como creativo? Salgo a hacer una visita, voy al hospital, salgo a compartir el evangelio, y en ese andar empiezan a, hermanos, fluir ideas. Dice uno, esto es lo que yo estaba buscando. Y enseguida los anoto. ¿Saben qué hago yo, hermanos? Me mando mensajes de audio en el WhatsApp. Me mando mensajes de audio y digo, esta idea tal y tal y tal parece interesante. Ya, me mando el audio. Y así lo hago yo. Se me ocurre una idea y rapidito, porque me ha pasado que se me ocurre alguna idea y no la apunto. Y luego, tenía una buena idea, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, todo lo que viene a mi mente,
cuando estoy evangelizando, cuando estoy en un ministerio, cuando estoy viajando, cuando estoy predicando, cuando estoy acompañando. Bueno, cuando estoy acompañando no porque está la gente ahí, pero cuando voy de salida me acuerdo, esta frase que me dijo este hermano me impactó. Miren, a veces vamos a acompañar o a orar por alguien y esa persona termina edificándonos a nosotros. Termina dándonos una palabra, un testimonio, un consejo. Y yo fui a atenderla, pero la que me impactó fue esa persona. Y en ese momento digo, aquí hay un mensaje. Y tomo nota. Y puedo decir, ya tengo una idea para compartir. O una serie de ideas para compartir. Entonces, hermanos, hay que mirar que toda la experiencia ministerial va hacia el púlpito. Todo lo que yo voy explicando, aprendiendo, realizando, tiene ese propósito. No dejes que el ministerio te quite el mensaje. Deja que el ministerio alimente el mensaje, fortalezca el mensaje y que no sea un mensaje teórico, que sea un mensaje vivo, un mensaje que pueda conectar con la experiencia diaria de las personas. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. La predicación poderosa requiere una vida organizada, hermanos. Esto me parece muy, muy importante enfatizarlo. Predicar bien, hermanos, no ocurre por accidente. Si usted quiere dar un buen mensaje, tiene que prepararse. No ocurre simplemente porque alguien tiene años en el evangelio, ni porque sabe hablar, ni porque sabe expresarse, ni porque tiene dominio escénico, ni porque es muy alegre, no. La predicación eficaz es el resultado de una vida organizada. Y aquí requerimos ser muy honestos. Muchos crecimos escuchando frases como, bueno, el nombre sea de Dios. Así como que, lo voy a hacer a ver qué sale. O, ay, total que es para Dios. O, bueno, Dios solo mira el corazón. Así que si Dios se fija en mi corazón, pero... Y utilizamos una serie de palabras y de frases para intentar justificar nuestras improvisaciones. Y puede ser, miren, puede ser que un día hayamos improvisado y nos haya salido muy bien, pero saben que eso es peligroso, porque nos comenzamos a confiar y decimos, ¿para qué estudio? A mí solito me salen las palabras. ¿Para qué leo? Yo ya esté demasiado. Y empezamos a estancarnos, empezamos a conformarnos con lo que ya hemos logrado. Y ahí empieza, hermanos, un camino de, ¿cómo puede decir?, de estancamiento. Muchas veces confundimos espiritualidad con improvisación. A veces pareciera que algunos creen que improvisar es sinónimo de unción. No, pues yo voy y Dios me da palabras. No necesariamente. Porque una cosa es depender del Espíritu de Dios y otra, subir sin prepararse. Subirse sin haber tenido un tiempo de reflexión, de meditación. Hermanos, predicar bien requiere tiempo. Ahora, yo quiero que aquí en el chat escriban, ¿cuánto tiempo usted dedica para preparar el mensaje? Puede escribirlo en el chat. ¿Cuántas horas dedica usted a la semana para, si predican a femenil, predican a varonil, predica en la iglesia en general, cuánto tiempo usted invierte para preparar ese mensaje que va a compartir? Puede escribirlo aquí en el chat, o en el Zoom, o en el Facebook. ¿Qué dice Dani? Lo hice con la IA. Cuidado, hermano, no te confíes. Cada sermón me lleva más de 10 horas, dice hermano Daniel Hernández. Bueno, ¿alguien da más, hermanos, o alguien da menos? ¿Cuántas horas usted invierte para preparar el mensaje que va a compartir? Por ejemplo, hoy es lunes, ¿eh? No sé cuántos ya empezaron a leer. No sé cuántos ya empezaron a pensar el sábado. O dicen, ya domino esto, ya. El viernes en la madrugada empiezo. No sé, hermanos, ¿cuántas horas dedica usted para preparar su mensaje? Dice nuestro hermano Antonio Pérez, de 4 a 6 horas a la semana. Muy bien. Pastor allá en Comitán, nuestro hermano Magdiel, de 15 días antes. Muy bien. Ese nos ganó a todos, ¿no? Dice hermano Víctor, 10 horas más o menos. Hermano Daniel dice sobre las rodillas el mismo día. ¿Qué pasó, Dani? No, eso no se hace. O sea, sobre la rodilla, no porque está orando, porque está escribiendo en su rodilla, dice. Bueno, 6 horas, dice nuestro hermano Magdiel, nuestro hermano Moisés López, una semana. No, hermano Moisés sí nos ganó. Déjenme ver en Facebook si hay algunos comentarios. ¿Cuántas horas dedica usted
para pulir, para preparar ese mensaje. Déjeme, estoy buscando la página aquí del Departamento Distrital de Misión para ver qué están comentando ahí. Bueno, al final voy a leer algunos comentarios, pero yo quiero preguntarles aquí, hermanos, ¿alguien más quiere confesar cuántos minutos, cuántas horas dedica para preparar su mensaje? Dice nuestro hermano Marcos Ruiz, 1 hora y media cada día. Bueno, eso me parece bien. De 4 a 6 horas, dice hermano Ángel Nahuatl. Muy bien, mis hermanos. Ahora sí que, a ver, hay otro comentario. Nuestro hermano Emanuel, aproximadamente 5 horas en total. Ok. Bueno, entonces predicar requiere tiempo, hermanos. Requiere tiempo. Requiere disciplina, requiere enfoque, requiere sentarse a estudiar, a pensar, a ordenar ideas, a orar, a reflexionar, a entender el texto, a preparar correctamente el mensaje. Porque cuando no existe preparación, muchas veces el resultado termina siendo mensajes desordenados. ¿Le ha pasado a usted que no sabe dónde está el mensaje? Que escucha a un predicador y habla del amor, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, del sufrimiento, del Armagedón, de las bestias, y termina hablando de Corintios 13. Dice, no, me perdí, ya no supe dónde quedó el mensaje. No, o sea, empecé y al final no sé qué pasó con el mensaje. Entonces, son mensajes que se desordenan. Dice hermano Ricardo, sin contar ayuno de oración. Bueno, Ricardo, es una buena pregunta esa. Incluye el tiempo de ayuno de oración, que es muy importante, por supuesto, porque eso habla, como veíamos al principio, que no es algo de mí, es algo que Dios pone en mí, algo que es importante expresarlo. Cuando, hermanos, se prepara, si es el tema sin preparación, hay ideas sin claridad. Yo he visto predicadores que están predicando y que están leyendo y que están intentando entender lo que están leyendo. ¿Les ha pasado? Está leyendo, permíteme, ya lo entendí, y empieza a decirlo. Entonces, dice uno, no estudió. El que estudia, hermanos, es más, ni el bosquejo lo tiene de referencia, para no perderse. Está hablando y revisa, tú aquí, sigue. ¿Verdad? El que tiene ya en su mente, en su corazón, el mensaje bien, ni siquiera, solo está revisando el bosquejo así como para no salirse de las ideas que ya trazó. Pero el que no se prepara, hermanos, se nota de volada cuando está leyendo y dice uno, no estudió, está leyendo y está entendiendo que está leyendo. Y está así, se detiene así como, ya le entendí. Y hermanos, esto es esto. Dice uno, eso es un trabajo de la semana, no del momento en el que está predicando. Y eso me parece muy importante. Bueno, hay algunos mensajes que dice que a veces, ¿cómo dice? Pero a veces, mientras más tiempo de estudio, parecen más temas por dar. Bueno, a eso lo vamos a hablar de la siguiente clase. Mi hermano, yo opino que desde el que hace el plan de trabajo, usted tiene la dirección de Dios. Bueno, tiene que ver, pero miren, una cosa es el plan de trabajo y otra cosa es el plan de predicación. Eso, el plan de predicación lo veremos en la tercera clase. O tal vez lo escribió la persona... no sé qué dice ahí. Pero bueno, está diciendo alguien que la esposa le hizo el tema, pero no le entiende qué dice. Bueno, puede ser también el caso. Bueno, estoy leyendo los comentarios de Zoom, perdón hermanos, porque aquí me están comentando algunos, no sé si lo dicen en verdad o en broma, pero prefiero pensar que sea en broma. Muy bien, cuando no se prepara a alguien, las explicaciones son superficiales. ¿Le ha pasado a usted eso? Explicación superficial. Miren, si a usted un día alguien le dice, tú vas a exponer sobre lo que es un vehículo, y usted se para y dice, miren, el vehículo tiene 2 llantas, 4 llantas, tiene una guía, tiene asientos, tiene un parabrisas. ¿Y eso qué? Bueno. Pero si usted le toca dar un tema sobre un vehículo y dice, voy a explicarles cómo funciona el sistema de refrigeración del aire acondicionado del auto. Voy a enseñarles la ventaja y la desventaja de un auto manual a un automático y cómo cuidar esa caja de velocidades. Que dice uno, está interesante. Vamos a escucharlo. Pero si dice uno lo que ya se ve a simple vista, no aporta nada. Y hay quien predica, pero no aporta. Cuenta la historia que ya sabemos. Hermanos, si David mató a Goliat, ¿y qué esto? Eso ya lo sé, pero ¿qué profundidad? ¿Qué le dijo Dios al corazón de ese predicador? ¿Qué más puedo yo mirar en el texto? ¿Qué más puedo aplicar del texto? Como que se quedan encimita, y te cuentan la historia que ya sabes. Pero no te profundizan, no te explican, no entran a un punto que tú digas, mira, ese texto lo he leído, no había visto nunca eso. Qué interesante, Dios me está hablando. A que digan, otra vez con lo mismo, ¿verdad? Y parece ser
que a veces podemos caer, hermanos, en esa actitud de no salirnos del mismo mensaje o del mismo tema. También cuando no se prepara, hermanos, pasa algo. Los sermones no se pueden seguir, pero peor aún, cuando uno no se prepara, empiezan los regaños a diestra y a siniestra, ¿o no, hermanos? ¿Le ha tocado algún regaño durante el mensaje? Y esos que llegan tarde, y esos que no llegan al culto. Y dice uno, pues yo vine temprano y asistí. Y me regañó a mí, no al que faltó. Entonces, puede ser que ahí también nos esté faltando, porque cuando uno no se prepara, lo que empieza a hacer solamente es, según él está exhortando, pero lo que está haciendo, incluso a veces es agrediendo. El púlpito nunca se debe ocupar para lanzar pedradas ni para agredir, se usa para edificar, se usa para motivar, se usa para fortalecer, se usa para acompañar, se usa para guiar, para aconsejar. Pero nunca, y a mí me toca escuchar eso, es que los exhorté, bueno, más bien les dio bibliazos, ¿no? No es para eso, hermanos. La palabra de Dios tiene que usarse con la sabiduría que Dios nos ha permitido tener. Y no habla solamente de estudio, habla de intención. Habla de alguien que entendió que comunicar la palabra de Dios merece tiempo, merece preparación. Y algo que quiero aclarar, hermanos, organizarse no paga la espiritualidad. Al contrario, la preparación puede ser ese acto espiritual que a mí me fortalezca. Porque estudiar la palabra con seriedad, con detenimiento, con pasión, también es una manera de honrar a Dios y de respetar a la iglesia. No respeta uno a la iglesia cuando se para y no se prepara o no tiene algo que decir. Más bien se pasa repitiendo una cosa y otra. Predicar no es solo subir a hablar. Predicar es alimentar vidas, alimentar almas. Nadie serviría alimentando, hermanos, con descuido. Una mesa que es tan importante. Cuando más se trata de alimentar al rebaño de Dios, eso, hermanos, es una gran responsabilidad. Pero vamos a ver la siguiente. La siguiente es muy interesante. Muy bien, miren, hermano, miren esta gráfica. ¿Cuál es el problema de empezar tarde? ¿Ven esa grafiquita, hermanos? Miren el domingo, el lunes, ¿cómo está? Bien, tranquilitos. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿Se dan cuenta que es una curva que se va subiendo, 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 como una tensión que empieza a generar mucho estrés? Hermanos, seamos sinceros. Muchos conocemos perfectamente esta gráfica. Sábado, hermanos, termina el culto y nos han inspirado. Qué bonito sale el tema. Y más si te dicen, hermano, qué bonito estuvo el mensaje. ¿Cómo te sientes? Hermano, ¿se lo han dicho a usted? Oiga, hermano, qué bonita palabra. ¿Sabe qué? Hoy sentí que Dios me habló. ¿Cómo sale uno? Mañana voy a empezar el otro sermón, ¿no? El domingo tempranito voy a empezar a pulirme. Pero ¿qué pasa, hermanos? Fíjense. El domingo dice uno, ahora sí, voy a empezar a tiempo. Esta semana me voy a organizar mejor. Llega el lunes y realmente no se hace nada. El martes y miércoles uno piensa en el mensaje. ¿De qué hablo? Voy a hablar de esto. Tal vez hasta viene una idea mientras maneja o mientras trabaja. Esta idea está buena. Pero todavía no se trabaja realmente en el sermón, solo hay ideas en la mente. El jueves comienza la preocupación. Ya va a ser sábado. Todavía no tengo claro el tema. No sé cómo lo voy a desarrollar. El viernes, y muchos tenemos culto el viernes, ¿no? Y a veces falta el predicador de viernes. ¿Qué tiene que hacer usted? Predicar. Y todavía tiene que hacer el tema de mañana. Entonces llega el viernes y usted dice, solo tengo el título, algunas ideas. Pero todavía no ha cojado la gelatina, dice uno, ¿verdad? Todavía no siento que el sermón esté preparado. Llega el viernes, llega usted a su casa después del culto. No puede dormir. Pone la cafetera y se echa una tacita, otra tacita de café, ¿qué, hermanos? Está en San Google, se va a ChatGPT, empieza a buscar ideas, es ahora con la tensión, con la presión, con el estrés. Y el sábado ya no se expone un buen mensaje. Se intenta rescatar un tema. Y ahí comienza el modo emergencia espiritual, hermanos. El café, el viernes en la madrugada. A ver, inteligencia artificial, hazme un tema para mañana que hable de esto.
Pero si no nació del corazón del predicador, si no nació de la comunión con Dios, si no nació de su experiencia con la palabra, va a leer un discurso. Porque la IA lo hace muy bonito, pero no va a conectar, no va a transmitir, no va a tocar el corazón. Claro, el espíritu sé que toca el corazón, pero si yo mecánicamente me paro a leer algo que me dio una máquina, no digo que sea malo, insisto en esto, me puede ayudar como una herramienta auxiliar. Pero a veces nos pasa que bajamos temas, y a este tema voy a dar, pero no nació de mi experiencia, no nació de mi comunión con Dios, no nació de mi tiempo de oración. Saben que ese mensaje no va a impactar a nadie. Lo voy a dar, y lo voy a platicar, lo voy a comentar. Es más, hasta voy a hablar de las, ¿cómo se llama? De los ejemplos, de las ilustraciones que dio el otro. Pero no van a conectar porque es la experiencia de él, no es la experiencia mía. Es lo que le pasó a él, no lo que me pasó a mí. Y no van a impactar a la iglesia porque va a decir, pues, hermanos, y como dijo el predicador tal en un video que yo vi, no impacta a nadie eso, hermanos. Impacta cuando yo digo, hermanos, y en la semana experimenté esto, y Dios me mostró esto, y mi corazón se estremece porque quiero explicarles lo que yo he entendido. Ahí sí conectamos con la iglesia. Y dicen los hermanos, oye, también a mí me está pasando lo mismo. Mira, al pastor también le pasó igual. O al hermano. Y ahí empezamos a construir un mensaje que no sea un discurso. Un mensaje que haya nacido desde el corazón del predicador. Y eso, hermanos, sí puede tener un impacto en el corazón de los demás. Así que el problema, hermanos, no solo es el estrés. El problema es que los mensajes también requieren ser madurados. Los mensajes llevan su proceso de maduración. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? ¿Alguna vez ha predicado un mensaje verde? Lo empezó a hacer y siente que no cuajó, pero ni modo, y es sábado. Tengo que lanzarlo así. Pero el mensaje no estaba como, hermano. No estaba madurado. Ni en nuestro corazón ni en nuestra mente. Lo dimos muy forzado. Con calzador lo dimos. Pero no nos sentimos satisfechos. Dijimos, siento que este tema daba para más. Siento que este mensaje tenía más potencial, pero no, me faltó dar un poquito más. Como que el mensaje estaba muy bueno, pero no terminé de procesarlo. Estaba muy bien. Y a mí me ha pasado. ¿Y qué tengo que hacer? Llego y lo reviso y lo termino de completar. Y digo, ahora sí que lo complete. Ahora sí me siento satisfecho. Yo no sé qué pasaría, hermanos, si antes de predicar le tomaran la presión. ¿Cuántos dirían, creo que soy hipertenso? ¿Cuántos, hermanos, antes de predicar, ahí sentadito, le toman la presión? ¿Cómo sale eso? Yo me pongo a pensar en eso, porque si no me siento preparado, le digo algo, va a estar muy alta. Porque tengo la tensión, tengo la presión. Ahora bien, de por sí es tensión predicar. Y si no se prepara uno, ¿qué, hermanos? Mucho más tensión es el pasar. Así que, hermanos, los mensajes llevan un proceso. Porque un buen sermón normalmente no nace de una sola sentada. A ver, ¿quién de aquí en una sentada hace el tema del sábado? Hermanos, ¿quién de aquí se sienta ahorita? Ya está, hermano. Tarea terminada. Que venga el sábado pronto. ¿Quién, hermanos? Yo no podría. Porque tiene que vivir un proceso dentro de mi corazón del mensaje. Tiene que madurar en mí el mensaje primero. Tiene que ser procesado por mí, tiene que ser analizado, tiene que ser saboreado, tiene que ser meditado. Y al final, compartirlo con la iglesia de lo que yo he vivido en ese tiempo de oración y palabra. Requerimos tiempo para pensar, para meditar, para ordenar ideas, para orar, para reflexionar, para ayunar y dejar que la palabra también trabaje en mí, que repose en mí. Y cuando comenzamos tarde, hermanos, predicamos con mucha tensión, con mucho estrés. Y eso produce ansiedad, agotamiento, poca claridad, mensajes apresurados y sermones que no están listos para ser expuestos. Dice, no dejes para mañana lo que Dios te llama a preparar hoy. Porque preparar la predicación no debería ser una carrera de último momento, debe ser un proceso que se saborea, que se disfruta, que se vive. El púlpito se disfruta más cuando el mensaje fue trabajado con tiempo, en oración, incluso en ayuno. Vamos a ver otra gráfica, la siguiente, por favor.
¿Qué diferencia, sí o no, hermanos? ¿Cómo ve esta gráfica? Empezó con la tensión, ¿no? El domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Miren cómo va la tensión. Va bajando. Sábado, ya estás tranquilo, estás en paz, estás sereno, no tienes la presión, no tienes el estrés, porque sabes que tienes un mensaje que compartir, tienes algo que decirle a la iglesia, no estás forzado, estás ya ansioso de pasar a contarles a los hermanos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es muy importante, hermanos. El que empieza temprano, predica en paz. ¿Qué pasa cuando el predicador comienza temprano, hermanos? Todo cambia. El domingo, lunes, no necesariamente ya tiene el sermón hecho, pero ya lo leyó, oró, ayunó, comenzó a reflexionar, a pensar, está observando el texto, deja que la idea comience a entrar en su mente, en su corazón, que madure. El martes ya empieza a profundizar. Agarra un comentario, agarra otro comentario, un diccionario. Ojo, no use Larousse, no sirve para estudiar la Biblia Larousse. Use un comentario bíblico, porque esos te van a ayudar. Larousse no te ayudan en nada, porque la Biblia no se escribió en español. Bueno, cierro paréntesis. Hermanos, el martes ya empieza a profundizar. Escribe las ideas, observaciones, las preguntas, los versículos, las aplicaciones. El martes ya está escribiendo. Todavía no está listo el sermón, está verde, pero el mensaje ya comenzó a caminar. El miércoles el sermón empieza a madurar, ya. Las ideas comienzan a acomodarse. Ahora ya no solo hay pensamientos sueltos, ya empiezan a amarrarse las ideas, a amarrarse los pensamientos, los puntos, y empieza a aparecer una dirección. El jueves ya conecta, estructura, ordena, pule, pone ejemplos, pone ilustraciones, y poco a poco el mensaje deja de ser solamente información y comienza a tomar la idea de un mensaje para compartir a la iglesia. El viernes no se desespera. Tiene en su mente claro qué puntos va a enfatizar. Tiene muy claro en su mente dónde va a enfocar el mensaje. Ahora, el viernes, ¿qué le puede hacer? El viernes se sienta a revisarlo, a repasarlo, incluso corregir algunas cosillas por ahí que hay que pulir, mejorar algunas ideas que se pueden mejorar o ampliar, meditar otra vez, saborear y decir, ok, voy a empezar así, así. Y entonces llega el sábado y ya no sube al púlpito tratando de rescatar el tema. Sube con paz, con claridad, con convicción, porque el mensaje ya fue trabajado durante toda la semana. Miren la diferencia de la atención. El que comienza tarde, cada día siente más presión, pero el que comienza temprano, cada día más claridad. Y el mensaje no solo requiere preparación, requiere proceso de maduración. Y a veces la mejor parte del sermón aparece el jueves o el viernes. Dice uno, con esto ya estoy listo. Porque el mensaje ya estuvo varios días en el corazón del predicador. Y Dios también habla en ese proceso al predicador. El sermón que se prepara tarde normalmente se predica con mucha presión, con mucha prisa, sin claridad. Pero el que se prepara a tiempo puede predicarse con poder y con claridad. Pon la siguiente, por favor. Bueno, antes de esto, hermanos, ¿con cuál se identifica usted más? ¿Con qué gráfica? ¿La que lleva la atención hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué gráfica lo considera que usted de que más se identifica? ¿La que empieza la gráfica arriba y termina abajo, o la que empieza abajo y termina arriba? Sería una buena referencia. Antes de seguir, ¿qué dice? Exhortativo, regañativo. No sé cuál sea ese método. Dice, el pastor de mayor edad anda repartiendo temas de predicación y por respeto se toma. Bueno, hay comentarios aquí que estoy leyendo. Perdón por adelantarme, pero vamos a estar rapidito. Ya casi estamos, hermanos. El mensaje necesita nacer dentro del predicador. El sermón no se forma solamente frente al escritorio. Cuando el pastor comienza temprano, ¿qué hace? Piensa en el texto durante la semana. Lo medita, lo observa, lo rumia, lo mastica, observa la vida desde el mensaje, conecta experiencias, reflexiona, ora y deja que el mensaje trabaje primero en él. El mensaje comienza a vivir en el predicador. Y aquí está una de las grandes claves. El mensaje ya no está solamente en las notas, ahora está dentro de ¿quién, hermanos? ¿Se acuerdan del libro de
del profeta Ezequiel que come el libro. Dice, comí el libro, me supo bueno. Estaba en él el mensaje. Es decir, el mensaje lo interiorizaba, lo encarnaba. No sé cuánto podemos decir, comí este pasaje que ya lo estoy digeriendo, pero qué bueno me supo, ya puedo compartirlo. El problema no es que no tengamos que decir, es que no nos dimos el tiempo para que el mensaje, hermanos, nazca, fluya, tome su proceso, se forme. Y es algo que tenemos que ser honestos. A veces nos gana el tiempo, hermanos. A veces nos gana la semana y cuando reaccionamos ya estamos a viernes y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, durante la semana, hermanos, el predicador no solo estudia, comienza a vivir en esa palabra. Y cuando alguien, hermanos, trabaja con tiempo en el sermón, en el mensaje, durante la semana sigue pasando o sigue pensando en el texto, mientras maneja, mientras visita, mientras ora, mientras hace, todo está enfocándolo. Y poco a poco el sermón deja de ser solamente información y se convierte en convicción. El mejor sermón no es solamente el que fue bien organizado, es el que primero pasó por el corazón del predicador, porque la iglesia nota la diferencia. La iglesia sabe cuando fue un discurso y cuando fue un mensaje que llegó al corazón. A veces, hermanos, decimos que no sé de qué predicar, pero muchas veces el problema es otro. No nos dimos tiempo para que el mensaje naciera en nosotros. Porque cuando el mensaje madura en el predicador, la predicación cambia. Ahora hay más claridad, hay convicción, hay profundidad, hay naturalidad, hay vida. Y la gente lo nota cuando fue un mensaje fresco y lo disfruta. Dice los hermanos, de verdad que hoy Dios me habló. Sentí que esta palabra era lo que necesitaba este día. Qué bueno que vine al culto. Y ese es el desafío que tenemos, hermanos, que podamos conectar esas realidades, esas verdades bíblicas con la iglesia, alimentarla. El mensaje no debe quedarse en el papel. Debe entrar al corazón del predicador. Porque antes de transformar a la iglesia, antes de decirle lo que entendí de la palabra a la iglesia, la palabra debe comenzar transformando al que está predicando. Siguiente, por favor. La predicación nace también del amor a las personas. Esto es muy valioso, hermanos. La predicación no nace solamente del estudio, nace del amor a la gente. Porque el predicador no predica para llenar el tiempo, ni solo para enseñar información, predica para personas reales. El pastor no le predica o el líder a multitudes abstractas, le predica a matrimonios que se encuentran en conflicto, cansados, le predica a jóvenes confundidos, le predica a familias heridas, le predica a personas que están en ansiedad, en depresión, le predica a creyentes que requieren dirección, le predica a hermanos que requieren una respuesta a sus dudas o a sus necesidades. Y eso cambia completamente la manera de preparar un sermón, porque ya no estudiamos pensando ¿qué voy a enseñar? Ahora pensamos ¿cómo puede esta palabra ayudar, fortalecer, dirigir, orientar, consolar a las personas que Dios puso a mi cuidado? Por eso los mejores sermones no nacen solo de libros, nacen de escuchar los testimonios, nacen de acompañar al enfermo, nacen de caminar cerca del necesitado en la iglesia, de conocer la lucha que tienen las personas y entender las necesidades que viven todos los días. Porque cuando un líder, un pastor, ama a las personas, comienza a predicar diferente. Ya no predica para cumplir, ahora predica para edificar. Ya no busca solo dar información, ahora quiere y busca que la palabra realmente ayude a las personas. El pastor está junto a la gente en esta imagen, orando, escuchando, acompañando, o el líder, porque antes de ser buenos predicadores debemos aprender a ser cercanos con la gente. Hay sermones que tienen mucha información, pero no transmiten absolutamente nada, y la iglesia nota la diferencia. La predicación poderosa no nace solo del escritorio, nace de estar con la gente, con las personas, con el doliente, con el sufriente, con el necesitado. Porque cuando realmente amamos a la gente, el púlpito deja de ser un lugar para demostrar lo que sabemos. Miren cuánto sé, ¿no? El púlpito se convierte en un lugar desde donde intentas ayudar a la gente, levantar a la gente, pastorear corazones, guiar a la iglesia. Por eso el púlpito es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar, hermanos. No debemos desaprovechar esa hora que la gente nos presta su oído, que la gente se siente a escuchar la palabra. Es oro
Ese tiempo es importantísimo porque podemos marcar para bien la vida de la gente. Quizá hay gente confundida y el mensaje le dé claridad. Quizá hay gente angustiada y el mensaje le dé consuelo. Quizá haya gente que se encuentra deprimida y el mensaje le dé esperanza. Quizá haya gente que se siente rechazada y el mensaje le dé un lugar en la comunidad. Eso, hermanos, es una gran oportunidad que Dios nos ha dado como un gran privilegio también, pero una gran responsabilidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Para que no se me acaben las ideas. ¿Cómo hacerlo para que no se me acaben las herramientas? El predicador debe vivir constantemente abastecido. Uno de los errores más peligrosos en el ministerio de la predicación es vivir solamente preparando mensajes emergentes para el sábado. Muchos predicadores leen la Biblia únicamente cuando les toca predicar. Me toca predicar, ¿de qué le hablo a los hermanos? ¿Cuándo hemos tomado la Biblia nosotros, líderes de pastorales, líderes de la iglesia, pastores, para decir qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué quiere Dios mostrarme a mí? Porque si solo tomamos la Biblia como un libro de texto para decirle algo a la gente, no vamos a poder conectar ni impactar con la palabra. Requerimos, hermanos, hay quienes solamente leen la Biblia para predicar o para hacer un bosquejo o para dar un tema, y poco a poco el ministerio comienza a sentirse pesado, repetitivo, agotador y sin frescura. El problema es que muchos no abastecen su fuente, porque predican quizá cada semana, enseñan cada semana, hablan cada semana, pero no están alineados, alimentando su corazón, creciendo personalmente, ni abasteciéndose continuamente su vida espiritual. Y llega el momento, hermanos, donde todo cuesta más. Las ideas se agotan, los sermones se parecen entre sí, y cada sábado se convierte en presión. O un predicador abundantemente abastecido predicará mensajes con vida, con autoridad y con, ¿qué, hermanos? Con frescura. Qué bonito es predicar sabiendo que es un mensaje que viene de parte de Dios, pero antes a mí me impactó, y que comparto con libertad, con frescura, conectando. Y esto, hermanos, es algo que la iglesia necesita hoy. Miren, no así decirlo, ¿verdad? A veces les voy a decir qué pasa en nuestras iglesias, sobre todo con los jóvenes. Hay jóvenes que el sábado vienen a la iglesia de Dios séptimo día, y el domingo se van con los amigos, Amistad Cristiana u otros grupos evangélicos. ¿Por qué? Y a veces en vez de buscar qué cambiar, los regañan. ¿Por qué se va para allá? Que aquí está la iglesia. ¿No será que ahí sí comprende mejor la palabra? ¿No será que el que está hablando ahí está conectando con ellos? ¿No será que nos hemos desconectado de la gente y solamente queremos dar un mensaje o un discurso o algo que tengamos que decir porque ya tengo que predicar? ¿Qué tendría que hacer yo para que los jóvenes quieran venir a escuchar la palabra? Los adolescentes no estén afuera ahí, que digan, esta palabra me gusta escucharla porque siempre hay algo que a mí me mueve el corazón. ¿No será que nuestros púlpitos, hermanos, se han secado? ¿No será que a veces se nos acaban los recursos y seguimos pensando que ya no hay nada que explicar, nada que decir, nada que enseñar? ¿O no será que nuestra fuente se está secando, y no la estamos constantemente abasteciendo? Y eso puede ser que ya ha hecho que nuestra enseñanza se vuelva obsoleta, repetitiva, cansada. Competimos con una generación de jóvenes, hermanos, que lo más que aguantan un video de TikTok son 10 segundos. Y en 10 segundos tienen que decirle todo. Ahora imagínense el que predica 1 hora. 40 minutos. Y a veces pasa que está el predicador hablando, ¿y dónde están nuestros jóvenes? En su celular. Ahí están allá, pero no están allá. ¿Qué tendríamos que hacerles? No regañarlos, no decirles pongan atención. Tendríamos nosotros que tomar con más seriedad el ministerio de la palabra. Tendríamos que tomar con más seriedad el ministerio de la palabra y la oración. Que impactemos con la palabra. ¿No saben qué bonito siento? No por orgullo ni por nada, sino bonito porque somos instrumentos. Que un joven me diga, hermano, ese mensaje, ¿cómo me ayudó? Yo digo, bendito Dios. Gracias a Dios, porque no fui yo, hermanos. Es la palabra del Señor.
Es la palabra de Dios. ¿Qué hace uno? Solamente comparte lo que Dios ya dijo, pero tiene que decirlo como un mensaje, hermanos, que primero nació en el corazón nuestro, que primero nos tocó a nosotros, que nos movió, que nos cimbró y que digo, esta palabra la voy a compartir. No vamos a hablar de oratoria hoy, ¿verdad? Pero tenemos que compartir la realidad bíblica con toda la fuerza, con toda la pasión. Y eso lo notan ellos. A mí me preocupa con nuestros jóvenes, ya no quieren estar en el templo, ni en el culto. Y van con la familia, pero después se van a otros grupos. ¿No será que estamos desconectándonos de las nuevas generaciones? ¿No será que ya no sabemos cómo conectar con ellos la palabra? ¿No será que no estamos actualizando nuestros ejemplos? ¿No será que no estamos cerca de ellos para saber qué piensan, qué sienten, qué problema tienen? ¿No será que nos hemos desconectado de la vida de la iglesia y eso nos hace perder de vista qué alimento requiere nuestra congregación? Tendríamos que pensar seriamente, hermanos, en esto cada momento. Siguiente. Ahora, el ministerio de la palabra funciona como un depósito. El predicador necesita vivir leyendo, estudiando, observando, aprendiendo, meditando, caminando con Dios. Porque mientras más llena el depósito, más tendrá que compartir. Más claridad tendrá, más profundidad, más natural será su predicación. No estará pegado leyendo una hoja. Estará cerca de la iglesia hablando, como platicando con alguien y hablándole de lo que Dios ha hecho. Yo he visto que muchos predicadores hoy no leen notas. Estudian, oran, se conectan, reflexionan. Y sí leen el texto, pero están hablando y platicando con la iglesia de lo que han visto en la palabra. Como si fuera un diálogo, como si estuvieran dialogando o platicándolo con un amigo. Mira, descubrí esto. Y eso despierta. Eso toca. Si yo me paro y no tengo ni contacto visual con la gente y solo estoy leyendo un papel, eso no me permite llegar. No me permite conectar. Yo he visto que algunos hasta parecen contadores de algo y estás ahí escuchándoles y no te cansas porque lo que está diciendo habla tu realidad, habla tu contexto, pero te lo dice como que se lo estés contando a un amigo. Y eso cambia totalmente, hermanos, la dimensión. Pero la pregunta es, ¿estamos llenando el depósito? ¿Hay algún libro que esté leyendo usted de la Biblia? ¿Hay algún libro que esté leyendo usted de algún autor? Me pasó algo muy interesante hace un tiempo pastoreando en la iglesia. En Amazon hay buenos libros. Eugene Peterson es uno que estuve leyendo hace como 2 años y me impactó mucho. Me compré 3 de él. Uno se llama Corriendo con caballos y otro se llama Más allá de... no me acuerdo. Pero es interesante porque yo al leerlos me impacté tanto que hice una serie de salmos, de los salmos de ascenso. Y bueno, hay mucho que hablar de eso. Y leí otro libro que me impactó bastante, Corriendo con caballos, y de ahí hice una serie de Jeremías, todo el libro de Jeremías, que a mí me dejó muy impactado. Y con eso cubrí 1 año de predicación en la iglesia. 1 año. Alguien dirá, hermano, ¿cómo le hice? Bueno, eso lo veremos en el módulo 3. Pero con esas lecturas que empecé a hacer, claro, además tenía que leer lo de que tenía que dar el sábado, tenía que estudiar lo que tenía que dar en la escuela sabática, y además tomaba 1 hora para leer estas lecturas de estos libros, que hay varios que pudiera recomendarles, que te dan muchas ideas. Pero si tú no estás buscando fuentes de donde alimentarte, se va a secar tu fuente, hermano. No vas a pasar en Juan 3:16, ahí vas a estar siempre. Se va a secar tu visión de hacia dónde más necesito yo compartir la palabra. Y puedo darte algunas otras referencias de libros, pero sí es importante mantener el depósito lleno. Yo hace 5 años que dedico 1 hora y media, a veces hasta 2, a leer y estudiar todos los días. Ahorita más difícil porque con la labor que realizo en el distrito, tengo que empezar más temprano, a las 6, 7 de la mañana tengo que tomar el tiempo, porque estando a las 8, llamadas, mensajes, asuntos, y bueno, no para la agenda. Pero si no separo ese tiempo en la mañana, ya no estudié. Por eso, lo que hago es estudiar, compartirlo en las redes, ahí luego le paso la página de Creciendo en Todo, ¿no? En YouTube, en Facebook, porque eso me alimenta a mí. Alguien me dijo alguna vez, oye, ¿por qué transmites? Es mi tiempo de estudio personal, ¿no? Yo estudio y lo comparto, y con uno enseña aprende doble. Entonces, todo lo que yo estudio en la noche o en la mañana a veces,
En la noche repaso. Lo comparto en las redes. Lo invito a que se reflexione en lo que estoy analizando con mi esposa. Compartimos el espacio. Y eso cómo me nutre, me alimenta. Porque todos los días, hermanos, estoy en contacto con la palabra de Dios. Y esto, ¿por qué nos ayuda mucho? Si hago una visita, tengo algo que decirle a esa gente, a esas personas, porque tengo la palabra acá. Si voy a evangelizar, tengo un depósito lleno que puedo compartir. Si me invitan a predicar en una campaña de evangelismo, tengo mi depósito lleno para poder saber de qué voy a hablar. Si me invitan a predicar de esto en esta iglesia, tengo el depósito lleno sabiendo qué voy a decir. Y ahora en mi labor de sobredor me he puesto una meta. Nunca repetir ningún mensaje en las iglesias. Siempre cambiarle. Porque si no puedo caer en el conformismo. Decir, con ese tema lo hago en todos los lados. Tengo que aprender a estar constantemente llenando el depósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo está llenando su depósito, hermano? ¿Cómo? ¿Lo está llenando? ¿O se está bajando el agua? ¿O sí hay demasiada agua como para que digan, no, póngame a predicar todos los días? Y ese es el desafío que tenemos el día de hoy. La siguiente, por favor. Ya casi. Como buen predicador, hermanos, no me crean a la primera, a la tercera. Cuando diga, ya voy terminando, ya por último, ya para concluir, ahí sí créanme. No es cierto. Soy como el predicador de los 3 finales, ¿no? Bueno, son 10 puntos, como el decálogo. En el 9 dice, cuando el predicador cambia, ¿qué, hermanos? La iglesia lo nota. La renovación del púlpito comienza con la renovación del predicador. La iglesia percibe cuando el pastor o el líder o el predicador vuelve a arder. Lo nota. Dice, este hermano algo le pasó. Algo le movió porque se emociona, nos comparte con mucho ánimo. Nos está hablando al corazón. Vuelve a disfrutar la palabra, la saborea, la disfruta, no la siente como una carga, como un peso, como un deber, la siente como un privilegio. Vuelve a caminar cerca de Dios, vuelve a predicar con pasión. Cuando el predicador cambia, todo el ambiente espiritual cambia, hermanos. Su vida impacta su mensaje y su mensaje transforma a la iglesia. A veces la iglesia nos dirá, sus bosquejos fueron mejores, su ilustración me gustó mucho. No, dirá algo mucho más grande. Ahora se nota que ha estado con Dios, que estuvo orando, que estuvo leyendo la palabra. Se nota. Ahora se nota que no fue un bosquejo de Google. Se nota que no fue un bosquejo que compró ahí Mercado Libre. Se nota que no fue, le dijo a ChatGPT, hazme el tema de Juan 1:1 mañana. Se nota que la palabra nació del corazón del predicador. Se nota, se siente, se experimenta, nos conecta, nos mueve el corazón. Así que, hermanos, yo hoy en en la primera charla de esa primera clase, yo les invito a esto, hermanos. La palabra no solo se prepara, se vive, y eso cambia el púlpito, porque la predicación comienza a salir naturalmente de una vida que constantemente está siendo alimentada por Dios. Y mientras más se llene el depósito, hermanos, habrá más claridad, siempre, siempre. Así que yo les invito, hermanos, a que podamos tomar en cuenta esto. Que la iglesia pueda sentirse nutrida, edificada, que cuando salgan del templo digan, me siento fortalecido, me siento motivado, me siento alimentado, y que no salgan diciendo, no sé qué pasó, no sé qué dijeron. Entonces, hermanos, esta primera clase de hacer sermones homiléticos. No trata de dar estrategias de qué tipo de sermones hay. Hay que empezar con el corazón del que predica. Volver a encender el corazón del predicador. Porque cuando el hombre o la mujer de Dios vuelve a caminar cerca de Dios en la palabra, en la oración, la predicación cobra vida. Y cuando la predicación vuelve a tener vida, la iglesia también comienza a despertar. La iglesia comienza a tener un avivamiento. Vea usted el libro de Esdras. Al leer la palabra, ellos lloran, se conmueven. La palabra generó un avivamiento en todos ellos. La palabra conmovió, tocó, removió. Y creo que eso es lo que hoy está faltando. Y por último, dije que es un decálogo, falta el 10. Siguiente. Llamado a la acción, hermanos. ¿Qué hay que hacer? Porque no se trata de decir, bueno, pues ya es lunes, ¿qué voy a hacer? No. Hoy no empezamos enseñando cómo hacer un sermón. Hoy es una invitación a que revisemos el corazón.
los que compartimos la palabra, sea en la femenil, con los varones, sea con alguna área, sea en el púlpito. Porque quizá el problema no es falta de capacidad, sino es falta de... Ni falta de conocimiento, ¿eh? No es falta tampoco de años del ministerio. Sé que aquí hay gente muy capaz, con muchos años y con mucho conocimiento. Pero quizá el problema es que muchas cosas comenzaron a ocupar el lugar que le pertenecen a la oración, a la palabra y a la comunión con Dios. Ese es el centro, hermanos. Si el predicador está conectado con eso, puede comunicar, puede transmitir, puede dar una palabra. Tal vez has seguido predicando, pero dejaste de disfrutar la palabra de Dios, de saborearla. Fue así como que hay que sacar el tema. Quizás has seguido enseñando, pero con intranquilidad, que ya es viernes y ¿qué voy a hacer a ratito? Quizás has seguido sirviendo, pero lentamente te agotaste por dentro. Y quiero decirle algo importante. Eso le pasa a cualquier predicador. No significa necesariamente que hayas perdido el llamado, no. Muchas veces lo que requerimos es volver a organizarnos, volver a agendar, volver a poner en el centro la oración y la palabra. Porque el ministerio no debe llevarte a sobrevivir espiritualmente, debe llevarte a caminar constantemente cerca de Dios. Y quizá hoy Dios no nos está llamando solamente a dar un discurso, no. Hoy nos está llamando a llenarnos de su presencia, a llenarnos de su palabra, a orar, a ayunar, a disfrutar su palabra, a orar sin prisa, a estudiar con hambre, a volver a caminar con Dios antes de subir al púlpito, no para sobrevivir cada semana, sino para volver a predicar con vida, con claridad, con pasión, con verdadero poder espiritual, porque un predicador que se ha abastecido abundantemente predica con impacto, predica con pasión, predica con convicción. La conclusión dice lo siguiente, hermanos, porque ya no sé qué hora es, perdón, hermanos, por la hora, pero me emociona aquí hablando. Conclusión, hermanos. La iglesia no requiere solamente predicadores preparados, no requiere únicamente buenos comunicadores, ni personas expertas en hacer bosquejos. La iglesia requiere hombres y mujeres llenos de Dios, apasionados por la palabra, organizados alrededor de su verdadero llamado, la palabra y la oración, y con un corazón encendido delante de Cristo. Porque antes del bosquejo, antes del sermón, antes de subirse al púlpito, está el corazón del predicador. Y cuando el corazón del predicador se enfría, tarde o temprano el púlpito se enfría. Pero cuando el hombre o la mujer de Dios vuelve a caminar cerca del Señor, la predicación vuelve a tener vida. Por eso, esta clase primera no habló de técnicas, habló de volver al centro, volver a la oración, a la palabra, a disfrutar el privilegio de predicarle, de dar la palabra a las hermanas, a los hermanos en la congregación. El púlpito todavía tiene poder. La palabra todavía transforma vidas. La iglesia todavía requiere mensajes llenos de vida, de verdad. Pero para eso el predicador también requiere volver a abastecerse. Porque la predicación viva no nace en el bosquejo. Nace en el corazón del que predica. Gracias por su... Creo que con eso termino. Puedes quitar la presentación, hermanos. No sé, alguna pregunta, alguna duda, hermanos, antes de ir cerrando este espacio. Agradezco que se te haya tomado el tiempo. Se nos fue como agua este momento, hermanos. Pero en lo que alguien quiera comentar algo, quiero leer los comentarios. Dice, conectar con el tema para transmitir lo más amable y profundo. Gracias por compartir sus experiencias. Paz, hermano ministro, muchas gracias por interesarse en este curso. Compartir bibliografía. Sí, ahí tengo buenos libros que he estado leyendo y que me han dado muchas ideas para series de temas. Quizás eso lo compartan en la sección 3, que voy a hablar de series de temas. Voy a darle los libros que he leído y que me han inspirado a hacer algunas series que compartí en la iglesia donde estuve pastoreando. Saludos cordiales, hermanos, desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. También están de Costa Rica. Parece que por aquí vi a nuestro hermano Pastor Roy de Costa Rica. También de Guatemala aquí conectados. Gracias por estar aquí, hermanos. Es una bendición el que estén aquí. No sé de dónde más estén por acá. Comenta nuestro hermano Pablo Cifuentes. Saludos de paz. Llegué tarde, pero estuvo muy buen tema. ¿Desde dónde está? Perdón, ya los veo, hermanos.
Nuestra hermana creo que estaba en Tamaulipas. Parece que sí. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Qué buena palabra, hermano. Qué refrescante, porque la predicación es así. Gracias, hermanos. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y compartir algo, hermanos, o preguntar algo. Tenemos otros 2 minutitos todavía para ir cerrando este espacio, hermanos. Con confianza, ¿eh? Déjenme ver si encuentro por ahí también, hermanos, los comentarios de Facebook. Estamos transmitiendo en la página del Departamento Distrital de Misión. Habemos 41 hermanos en esta plataforma. Aquí en Zoom habían 81 y algunos creo que lo van a ver en la retransmisión, en la grabación. Bueno, si no hubiera algún comentario, hermanos, alguna pregunta, estoy leyendo algunos comentarios aquí de Zoom. Saludos, hermanos, muchas bendiciones que clarifican mucho a un servidor. Gracias, hermano Daniel Ortiz. A nuestro hermano Jorge Santis, ahí en Carranza, Chiapas. Iba a decir la hermana Xiaomi, nada, su teléfono, perdón. También aquí están comentando. Gracias por sus comentarios, hermanos. La próxima semana, aquí está el pastor Roy Cerdas, se los quiero presentar al final, que nos haga la oración final. Nuestro hermano Roy es pastor, pero también es parte del gobierno de la Iglesia de Dios en Costa Rica. Hacen un gran trabajo ahí en Costa Rica. Y al final quisiera, hermano Roy, que nos despides en oración. Todavía no, pero aprovechando que andas por aquí, nuestro hermano es pastor en una iglesia allá en Costa Rica, Alajuela, en Alajuela de arriba se llama la colonia, y es parte del gobierno de la Iglesia de Dios allá en Costa Rica. Y gracias por estar aquí. Hay algunos hermanos también de Costa Rica. Y saludos de parte de la familia Tacuba González desde Pinotepa Nacional, Oaxaca. Saludos hasta Oaxaca, Caro. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. La otra semana estaremos hablando ya, hermanos, del sermón. Ya estaremos hablando del sermón. Pero insisto en esto, no quise hablar primero de cómo hacer un sermón sin antes hablar de quién comparte el sermón. Creo que es muy importante el corazón del que lo comparte. Porque puede hacer un buen sermón hablando técnicamente, pero si su corazón no está lleno, va a ser un buen discurso, pero no va a llegar a donde debe llegar esa palabra. Así que agradezco el tiempo. El otro lunes a las 7 de la noche quizás se transmitimos de Chiapas, porque salgo el jueves para una gira ahí por Carranza, sector 9, Altamirano, en Chiapas. Pero el lunes quizás ande por ahí, por el rumbo de San Cristóbal, ya de regreso. Entonces desde ahí estaremos saludando. Si no hubiera ningún comentario, duda o pregunta, hermanos, ya agradezco el tiempo que se han tomado. El próximo lunes a esta misma hora estaremos con el seguimiento. Son 3 clases. Y quiero darle el espacio a nuestro hermano Pastor Roy desde Costa Rica. Roy, si quieres algunas palabras y la oración, agradezco que tomen el tiempo para estar con nosotros. Amén, amén. Paz, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes también acá recibiendo esta lección que es tan importante, ¿verdad? El tema de cuidar el corazón y estar ahí al tanto, ¿verdad? De cuidarnos como siervos de Dios para poder dar una palabra que inspire, ¿verdad? A la iglesia. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor y agradecer también a cada uno de ustedes por el espacio que también le hemos dedicado al Señor en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Le inclinamos el rostro y oremos a nuestro Dios. Padre eterno Dios, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hermosa noche, agradecidos por todo lo que nos has permitido observar, estudiar en esta noche, y que seas tú, Señor, el que habla a nuestro corazón, el que nos impulse siempre, Señor, a poder hacer las cosas de la mejor manera para tu obra, Dios. Donde podamos como siervos tuyos poder alimentar bien a tu pueblo, Dios, y siempre su palabra, Señor, pueda llegar con poder, Señor, a cada uno de los oyentes y que a nosotros mismos, Señor, como siervos nos pueda nutrir y cada día más, Señor, podamos poner en práctica cada una de las cosas que hemos visto en esta noche. Bendice a tu siervo, Señor, que ha impartido esta lección e inspíranos, Señor, para poder hacerlo siempre tomado de tu mano y que todo, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre glorioso y amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Amén y amén. Paz, hermanos. Gracias, hermano Roy. Fuerte abrazo Amén, hasta hermanos.